El tiempo muerto de este camión es consecuencia de una falla en el turbocargador. El tiempo muerto de los equipos y el dinero que se gasta en la reparación le cuestan mucho al negocio y pudieron evitarse. Casi ninguna de las fallas del turbo son la causa raíz de los problemas y, a menos que esas causas de origen se encuentren y se reparen, el turbo de reemplazo también fallará. El operador de un camión nota humo azul en el escape. Este proviene del consumo de aceite. El técnico hace una inspección de campo del turbo y determina que sus cojinetes están dañados. Lo retira y lo envía para reparación de garantía. El turbo falló y se reparó, pero no se reparó el problema del motor que causó que fallaran los cojinetes. Una revisión posterior muestra que la falla en los cojinetes se produjo por usar aceite de motor de calidad y viscosidad incorrectas. En el mantenimiento de rutina se utilizó un aceite para motores de aspiración natural. Sin embargo, el grado del aceite no fue suficiente para las altas revoluciones del turbo. Los cojinetes se recalentaron y fallaron. Si en el mantenimiento de rutina no se usa el aceite de motor correcto, el turbo de reemplazo fallará de la misma manera que el primero. En un alto porcentaje, los turbos de reemplazo fallan repetidamente porque la causa raíz de la falla estaba dentro del motor y este no se reparó. De los turbos que se envían a reparación, muchos regresan con la nota SCPR, sin causa para remoción. El turbo nunca falló, el problema estaba en otra parte. Entonces, es esencial hacer el diagnóstico inicial apropiado del turbo y reparar la causa raíz de la falla para evitar reparaciones repetidas y costosos tiempos muertos del equipo. La intención de este video es ayudarlo a hacer un análisis rápido y preciso de los turbocargadores para motores diésel sin desmontarlos del motor, decidir si el turbo necesita servicio y determinar qué problema en el motor causa fallas en el turbocargador. Después de ver este video, usted será capaz de identificar las partes de un sistema de turbocargador, describir las funciones básicas del sistema, diagnosticar las fallas y determinar las causas de las fallas. El turbocargador consta de 7 partes principales: turbina, carcasa de la turbina, compresor, carcasa del compresor, carcasa central, cojinetes y sellos. El turbo se instala sobre el motor con los tornillos de la carcasa central como un conjunto. No tiene muchas partes, pero sí tolerancias muy precisas, de forma que si requiere reparación, debe retirar toda la unidad del motor. Operación del turbocargador. Un sistema de ductos, tuberías y mangueras transportan aire, gases de escape, aceite lubricante y refrigerante desde y hacia el turbocargador. Cualquier daño, bloqueo o fuga puede afectar su rendimiento y causar fallas. El turbo aumenta la densidad de la carga de aire en la cámara de combustión forzando más aire dentro de la cámara, requiriendo a la vez más combustible y aumentando la potencia y la eficiencia del motor. Un motor turbo de 1600 centímetros cúbicos tiene una potencia equivalente a un motor de aspiración natural de casi 2800 centímetros cúbicos. Si se agrega un posenfriador de carga de aire, el motor entrega la potencia equivalente a un motor de aspiración natural de casi 3800 centímetros cúbicos. El aire entra al filtro de aire. Esta es una etapa crítica porque el filtro remueve las partículas y abrasivos del aire, que son mortales para los cojinetes y álabes del turbo por sus altas revoluciones. Un filtro sucio o un conducto taponado pueden causar escapes de gases con humo y ruidos en el turbo. El filtro de aire dañado o la tapa suelta o agrietada pueden permitir la entrada de polvo y contaminantes en el sistema y resultan en daño del compresor y de los sellos. El aire se mueve a través de los ductos hasta la entrada de la carcasa del compresor. Cuando el aire pasa al rotor del compresor, el proceso de compresión aumenta su densidad y,
al tiempo aumenta su temperatura. Cualquier empalme de mangueras suelto o restricciones a lo largo del ducto causan pérdida de compresión y resultan en reducción de la potencia del motor. Cuando entra aire en el enfriador de carga de aire, fluye a través de pequeños tubos igual que el refrigerante en el radiador. El aire ambiente que fluye sobre los tubos del enfriador enfría el aire comprimido que está dentro, aumentando más aún la densidad de la carga de aire, que a su vez aumenta la potencia de salida del motor. Después el aire fluye al múltiple de admisión y a la cámara de combustión. De la cámara de combustión, el aire entra al sistema del turbo como gas de escape caliente por la entrada de la carcasa de la turbina y hacia el rotor. Los agujeros y fugas en esta parte del sistema reducen la velocidad de la turbina y, otra vez, causan pérdida de potencia del motor. El gas a presión se expande hacia el rotor de la turbina y hace que gire. La turbina giratoria, a su vez, arrastra directamente el rotor del compresor por medio de un eje común. El gas de escape alcanza el turbo desde el múltiple de escape. Para reducir la presión excesiva se abre una válvula de desperdicio, Westgate, que protege al sistema de daño por compresión excesiva. Polvo, mugre, partículas o partes de válvulas o anillos de pistón suspendidos en el gas de escape pueden dañar el rotor de la turbina. La mayoría de los problemas del turbocargador pueden rastrearse hasta una fuga o una restricción en alguno de los ductos de aire o aceite hacia o desde el turbo. Las dos cosas absolutamente necesarias para asegurar la vida del turbocargador son los suministros adecuados de aire y aceite limpios. Las obstrucciones en las líneas de aceite resultan de no seguir el programa adecuado de mantenimiento y de la escasez de aceite o la formación de lodos en las líneas de suministro o retorno de aceite. Los obstáculos para el flujo de aire limpio y sin restricciones son los agujeros o las fugas en cualquiera de las mangueras de aire y, típicamente, en los puntos de las abrazaderas de fijación u objetos externos que restringen el flujo del aire. Siempre que el turbocargador tenga aire limpio y aceite limpio y de la especificación apropiada, y que no se recaliente, funcionará por años dando un servicio confiable y sin problemas. Diagnóstico del turbocargador. Si nota un ruido nuevo o extraño, pérdida de potencia, humo blanco, azul o negro, o consumo excesivo de aceite, puede tener una falla en el turbocargador. Sin embargo, estos mismos síntomas pueden provenir de problemas que no tienen relación con el turbo. Cuando revise problemas en el turbo, escuche primero ruidos extraños. Con el motor funcionando a velocidad constante, escuche con cuidado un cambio cíclico en el ritmo del turbo. Escuche silbidos o resonancias de alta frecuencia. Si encuentra un cambio cíclico en el ritmo del turbo, detenga el motor, retire los ductos de entrada de aire e inspeccione la entrada de aire al compresor por obstrucción. Revise bien adentro hacia ambos lados y use una linterna. Aún pequeñas obstrucciones pueden afectar el rendimiento del turbo. Si oye silbidos o resonancia de alta frecuencia, apague el motor y revise fugas en los ductos de entrada y salida de gases. Si encuentra anormalidades, haga las reparaciones necesarias e instale los ductos. Encienda el motor para oír si las reparaciones fueron efectivas. Si no oye silbidos, pero oye ruidos extraños no característicos y sospecha un problema en el turbo, apague el motor y retire los ductos del turboalimentador. Verifique cada pasaje de los ductos por obstrucciones. El conducto puede tener una abolladura o estar parcialmente colapsado y es difícil de ver. Usando una linterna busque marcas en la carcasa del compresor y daños en el rotor del compresor. Luego busque marcas de rozamiento en el enfocador de la turbina y daños en el rotor de la turbina. La presencia de marcas puede indicar cojinetes gastados o desbalanceo en el conjunto rotatorio. Si los álabes de la turbina o el compresor están doblados o rotos, eso indica que hubo presencia de objetos extraños durante el funcionamiento del turbo. Busque el objeto. Un álabe pudo fatigarse y romperse, o quizá un pedazo de anillo de pistón o una válvula rotos pueden haber entrado en el sistema del turbo.
Quizá un pedazo grande del interior de una manguera pudo pelarse y fue succionado. Si mira con cuidado este rotor de compresor, claramente se dañó por un objeto extraño. Cuando encuentra este tipo de daño, debe reemplazar el turbo. Aquí puede ver donde un objeto duro dobló y rompió los álabes. Si encuentra daños en el rotor del compresor, reemplace el turbo. Recuerde buscar objetos extraños en todo el sistema. Si había un objeto extraño en el sistema, necesita resolver el problema antes de instalar el turbo de reemplazo. Esto incluye retirar todos los objetos extraños sueltos en el sistema y reemplazar, por ejemplo, los anillos de pistón que cayeron dentro del motor. Si ve presencia de aceite dentro de la carcasa del compresor o de la turbina, los sellos pueden estar dañados. Una fuga de aceite sin evidencia de otros problemas del turbo es una indicación de que este no es la causa de la fuga. El aceite está entrando al sistema por otro camino. También debe verificar la rata de consumo de aceite del motor. Verifique los cojinetes del turbo empujando la turbina hacia adentro mientras la gira con la mano. La turbina debe girar libremente. No debe sentir obstrucción ni rozamiento. Repita este procedimiento en el compresor. Otra vez, el compresor debe girar sin contacto con la carcasa, la placa de respaldo o el enfocador. No debe haber juego lateral significativo del conjunto rotatorio. Cualquier rozamiento o doblado indica juego axial excesivo y posible desgaste del cojinete de empuje. Un juego lateral excesivo indica desgaste de los cojinetes. Otra vez, algunos problemas del motor pueden causar el desgaste de los cojinetes, pero si hay juego excesivo, debe reemplazar el turbo. Este turbo es una unidad funcional. Este tiene desgaste severo en los cojinetes y requiere reemplazo. Ahora, la falla se debió a aceite sucio. No se siguió el programa apropiado de mantenimiento. Si el turbocargador no muestra daño en los álabes de la turbina y el compresor, si no hay evidencia de fallas de cojinetes ni de fugas por los sellos, y si todas las líneas de aire y aceite están limpias y libres de abolladuras y obstrucciones, probablemente el turbo no es la causa de los síntomas y sí existe un problema en el motor. Si encuentra alguna señal de daño del turbocargador, retírelo siguiendo las instrucciones del fabricante del motor y reemplácelo. Si encuentra daños, reemplace la unidad completa. Localización de averías. Cuando localice averías en un motor turbocargado, revise los problemas del motor como si no tuviera turbo. Un turbo no cambia los principios básicos de funcionamiento del motor y, muy frecuentemente, un problema en el motor contribuye a o causa fallas en el turbo. Revise todos los sistemas principales del motor que pueden tener relación con los síntomas. Ejemplos típicos. Un ejemplo. Suponga que nota una pérdida de potencia en el motor. Escape con humo blanco, azul o negro. Esto puede indicar falla en partes del turbo como cojinetes gastados, sellos gastados, líneas de flujo de aire o aceite restringidas, rotor de la turbina o del compresor dañados. Sin embargo, son posibles muchas otras causas. Algunas de ellas pueden causar fallas en partes dentro del turbocargador. Mire el filtro de aire. ¿El elemento sella correctamente? ¿Está obstruido o sucio? Busque conexiones sueltas o con fugas a lo largo del trayecto del aire de carga. ¿Están ajustadas? Examine el filtro de aceite del motor. ¿Está taponado o sucio? ¿Es posible que haya un anillo, un pistón o una válvula rotos? Y revise que el sistema de inyección de combustible funciona bien. Cualquiera de estos problemas del motor puede causar pérdida de potencia o humo blanco, azul o negro en el escape, y eventualmente resultan en fallas del turbo. Si experimenta consumo excesivo de aceite puede ser por desgaste en los cojinetes y sellos del turbo. Pero los cojinetes pueden fallar si usa aceite de grado o viscosidad equivocados, si hay demasiado aceite en el depósito, si el filtro de aire está sucio o tapado, si el drenaje de aceite de la carcasa central está tapado, o si el motor tiene anillos rotos. Cualquiera de estos problemas en el motor puede causar alto consumo de aceite y,
eventualmente resultar en fallas en el turbo. La operación ruidosa del turbo puede indicar daño en los rotores de la turbina o del compresor. Pero un filtro de aire sucio, ductos de admisión o escapes sueltos, o aceite de motor sucio, también son posibles causas. Recuerde siempre que reemplazar un turbocargador dañado no siempre corrige la causa de la falla. Asegúrese de corregir la causa o causas de la falla antes de montar un turbocargador nuevo o reparado. Resumen. En esta presentación vio las partes principales de un sistema turbocargador, incluyendo turbina, carcasa de la turbina, compresor, carcasa del compresor, carcasa central, cojinetes y sellos. Y vio la operación básica del sistema turbocargador. Vio los síntomas de fallas del turbo incluyendo ruidos nuevos o extraños, pérdida de potencia y humo blanco, azul o negro, y consumo excesivo de aceite. Vio cómo diagnosticar fallas de turbocargadores incluyendo daño por objetos extraños, daño de cojinetes y daño de sellos. Y vio cómo las fuentes de fallas pueden ser sistemas relacionados con el motor, incluyendo aceite de motor incorrecto, ductos de admisión o escape de aire con fugas, filtro de aire tapado o aceite sucio. Si tiene preguntas o requiere más información sobre localización o análisis de averías, póngase en contacto con su instructor o con su representante comercial.